De las consignas 3 y 4, el grupo 12 y el 14 habían dicho que les interesaba presentar. Bueno, vamos por el 14, a ver. Vamos por el 14. Bueno. Buenas tardes, profes. Hola, ¿cómo estás? Ahí ya pongo tu trabajo, el trabajo de ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿quieren leer las consignas que les tocó, la 3 y la 4? ¿Tienen a mano? No tengo mano, pero me acuerdo. En la 3 pedía marcar en el mapa las líneas de conquista españolas y en la 4 pedía definir las ciudades más importantes, las que se fundaron, clasificarlas y nombrar características. Yo traté de hacerlo todo en la misma lámina. Marqué, bueno, lo único que a mí me confundió fue que primero se hablan de 4 grandes etapas de la conquista española. La primera era la del Caribe, la segunda era en la Mesopotamia, en donde se extiende hacia México. La tercera era Mesoamérica, perdón. Mesoamérica. La tercera era los Andes, que iba de norte a sur, y la última era la que entraba por el Río de la Plata. Pero las que más describen tanto en la clase como en algunas imágenes que vi de nuestra clase anterior son la del Caribe, la primera, la segunda por el oeste y la tercera por el este. Eso nomás me confundió. Yo dividí en 3, que eran las que explicaba más en la clase. No sé si había alguna diferencia o qué. Es que por eso se habla de líneas y de etapas o del proceso, digamos. Las líneas son 3, pero esa primera línea del este, la que vos pusiste ahí, marcaste como 1, tiene 2 etapas. O sea, la parte insular, todo lo que es isla, y después lo que es continente. ¿Tá? Las líneas son la que viene del este, la que baja por el oeste, y después la que viene también por el este, pero ya como con el cono sur, digamos, todo lo que es Río de la Plata. Esas son las 3 líneas, digamos, las 3 caminos de ingreso al territorio, básicamente. Y que eso después también tuvo diferentes etapas. Claro, sí. Eso es una confusión que la mayoría de los grupos tuvo, entonces hay quienes pusieron como 4 líneas de conquista, pero para que todos revisen y vean, son 3 líneas de conquista y vemos 4 etapas, o 4 etapas básicamente se llama. Claro, perfecto. Bueno, la primera línea de conquista, bueno, como usted dijo, es una etapa insular. Acá los españoles se topaban con algunas culturas no eran tan fuertes, no estaban tan desarrolladas, por ende como que fue fácil adoctrinarlas o colonizarlas. La primera ciudad importante fundada es Santo Domingo, una ciudad semi-regular. Acá, tanto en Santo Domingo como en La Habana, que surge después de la pérdida del apogeo de Santo Domingo, son ciudades semi-regulares y es donde empiezan a verse las primeras nociones o las primeras características urbanas de la presencia de España o de la conquista española en el Nuevo Mundo. Después, en la segunda etapa, acá yo me confundí justamente por eso lo de las líneas de conquista, y acá también agregué México. Pero México sería parte de la primera etapa. No, de la primera línea de conquista, pero de la segunda etapa. Ah, está, perfecto. Etapas son 4, o se pueden establecer 4 o más, digamos, depende del autor, pero como a grandes rasgos son esas 4 etapas. No está mal que sean etapas, está bien como marcar acá, digamos. Ah, perfecto. Bueno, la segunda línea de conquista que baja por el oeste, en donde yo también incluí México, pero tendría que corregirlo, la conquista española se topa con algunas culturas más fuertes, con algunas culturas que tenían más desarrollo, que vienen a ser los aztecas y los incas en México y los incas en la zona de los Andes. Bueno, se fundan las ciudades de la Ciudad de México,
la ciudad de Cusco en Perú y la ciudad de Quito, que creo que era en Ecuador, me olvidé anotar. Es en Ecuador, es la capital de Ecuador. Sí, claro. Bueno, estos eran asentamientos tanto rurales como urbanos, originalmente prehispánicos, como dije, sobre los cuales se asentaron las nuevas construcciones españolas. Se caracterizan como ciudades superpuestas, ya que se basó en lo que ya estaba y se aplicó lo que ya se conocía de parte de los españoles. Esa era una de las características principales de este tipo de ciudades. Es como que se usaba como elemento de excusa para destruirla y para mantenerla. También se puede definir a la Ciudad de México como una ciudad ya regular, ya por sus características de la cultura azteca, y en el caso de Cusco, por ejemplo, una ciudad más irregular, ya que se fue adaptando a las características físicas ya existentes, a espacios que ya existían y que interrumpían las tramas. Después, en la última línea, se dividen en dos corrientes. La corriente del este, que tiene foco en Asunción, Paraguay, con una ciudad irregular, no planificada, esta fue como armándose a prueba y error, como dice ahí, y que desde Asunción parte a Corrientes y a Santa Fe, y después a Buenos Aires y a Montevideo, que Buenos Aires y Montevideo son las otras dos ciudades más importantes de esa corriente. Buenos Aires y Montevideo ya eran consideradas ciudades planificadas, más regulares, con tramas regulares, donde se empieza a apreciar la organización alrededor de una plaza principal, de una plaza central. En caso de las dos, Montevideo más que nada era una ciudad fortificada y Buenos Aires era una de las ciudades portuarias más importantes por el Río de la Plata. Después tenemos la corriente del norte, que venía de la segunda línea del norte, de la segunda línea de conquista, y tiene centro en la ciudad de Santiago del Estero, y de ahí se extiende a las otras ciudades, que son San Miguel de Tucumán, Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja. También marqué los virreinatos, los 4 virreinatos, y bueno, el virreinato de Nueva España, que comienza oficialmente el 8 de marzo de 1535, el virreinato del Perú, creado el 20 de noviembre de 1542, el virreinato de Nueva Granada, creado en 1717 y restaurado en 1739, y el virreinato del Río de la Plata, que se establece el 1 de agosto de 1776 y que tiene fecha definitiva el 27 de octubre de 1777. Bueno, básicamente eso es lo que... Está bien, la lámina está muy bien diagramada y la información está gráficamente clara. Lo que sí, la información que tenés que corregir es esta, digamos, la línea de conquista del este incluye esta parte insular y México, ¿verdad? Esas son las dos etapas. Y después acá, en todo lo que es América del Sur, este punto 8, digamos, lo que vos pusiste, Santiago y Chile, y la línea de la corriente, digamos, del norte que viene a la Argentina, todos corresponden a esta otra línea de conquista que es la del oeste. Todo lo que baja por el Pacífico corresponde, que vos dijiste hoy, que entraron, fundaron Asunción, fundaron Santa Fe, después la segunda fundación de Buenos Aires. Eso solamente corresponde a lo que es esta línea del río. Corresponden y fueron fundadas a partir de lo que es la línea de conquista del oeste, digamos, ¿no? Que bajaron por el Pacífico. Hasta Chile, y del otro lado vinieron desde el Alto Perú, ingresaron por Jujuy y Salta y ahí fundaron las ciudades. ¿Está? Sí, y también había otra corriente, por así decirlo, en donde se fundó Mendoza y Córdoba, ¿puede ser? Claro, pero todo eso vino a través de la cordillera, todo eso vino desde el oeste. Claro, bueno, entonces eso también tendría que corregirlo. Eso tenés que ajustar ahí, sí. Otra línea de conquista, que es la línea de conquista del oeste, que primero fundó acá, como dijiste, Lima y demás,
y de ahí bajaron, y después otra fue también dentro de esa misma línea, que atravesaron, digamos, los Andes, y ahí fundaron Mendoza, San Luis y esas otras par de ciudades. Está la Claro, información bien, bien dispuesta en la lámina, digamos, pero tenés que ajustar porque no es correcto eso. claro, yo me basé en una parte de la clase que explicaba esas dos corrientes del desarrollo en el territorio argentino, sería. Claro. Después le puedo mostrar de última el minuto en el que decía, por eso lo puse así. Hablaba de esas dos corrientes, la corriente del este y la corriente del norte, que provenía justamente de la línea de conquista del oeste. Sí, es así. Por eso lo Yo puse no así. entendí que vos dijiste, o sea, por ahí entendí mal ahora. O sea, lo que yo entendí es que vos ahora Ajá. dijiste que la línea del Río de la Plata se fundó también a partir de esa corriente fundadora, también se fundaron Salta y Jujuy y todas las ciudades del NOA. Ah, no. Ah, bueno, yo escuché mal No, ahora. capaz hablé muy rápido, capaz me confundí yo. Ah, Pero bueno. ahí está, incluso en la lámina está marcado como dos partes diferentes. Disculpe. No, está bien, era como para aclarar, digamos. Si está así, está Claro. bien. Porque no Sí, llego sí. a leer tampoco acá los escritos. Pero entonces, dentro de lo que es el territorio argentino, una línea de conquista es la del Río de la Plata y otra línea, o sea, otra línea de fundación de ciudades corresponde a esta línea de conquista del oeste, o bajando desde Lima o Claro. atravesando, Sí, digamos, desde Santiago de Chile hoy. claro. Bueno, Creo que me faltaría agregar la que atraviesa la cordillera para fundar Córdoba y sí, Mendoza. Esa no agregué. bueno, pero está bien, digamos. Si querés agregarle acá una línea Ah, bueno, escrita, te entra todavía la información. Acá está la corriente perfecto. del norte, sí, ahora veo. Está muy bien. Por ahí esta línea Gracias, que le profes. pusiste el 2, viste que pusiste acá el 2, Ajá, pero ahí podés hacerle sí, como una continuación acá, digamos, de esta, del claro, mismo. sí, Bien, perfecto. Sí, no sé, bien, Estefanía, gracias, profe. ¿alguna cosita? No, por favor. No, para el resto de los grupos, que como está bastante bien graficado el plano que les quede claro las tres líneas, que sería la 1, la 2 y la 3 del Caribe, del oeste y del este. Y después también la consigna pide, ¿cómo es? Las principales ciudades fundadas por cada una. Por ahí si ponen los nombres, pueden poner con numerito y después hacer referencia y escribir las ciudades y el año de fundación. Eso también es importante que aparezca el año de fundación de las ciudades. Y después también deberían de marcar todos los grupos los distintos virreinatos, así como hizo este grupo, ¿sí? Los 4 virreinatos. Y bueno, y si pueden alguna explicación o esquemas de las ciudades, ¿sí? Sí, está bueno la información resumida, pero también tengan idea de que todo esto que está en amarillo, que no llegaba en realidad hasta la Patagonia, sino hasta acá, hasta la altura de Buenos Aires, todo eso fue por mucho tiempo el virreinato del Alto Perú. Y recién un par de años antes de lo que fue la independencia nuestra, la fecha de la independencia que es 1810, es que se crea el virreinato del Río de la Plata en 1776. Es decir, la mayor parte de la vida colonial se dependió del virreinato del Alto Perú. Por eso es que las ciudades más importantes son las que están más cercanas a Lima, porque era donde estaba el virreinato más importante y toda la mercadería y todo lo que venía tenía que venir desde el Alto Perú. O sea, las leyes de comercio de esa época impedían que entrase la mercadería por el Río de la Plata antes de la creación del virreinato, sino que todo entraba por Perú y de Perú se distribuía todo el virreinato. Entonces era esta zona siempre muy lejana, digamos, muy distante y todo llegaba más tarde y muchísimo más caro. Y esa idea de centro del virreinato y de borde, o sea, de una zona central y de una zona periférica, todavía la conservamos nosotros en la mayoría de los países y sobre todo en Argentina, no tanto en cuanto a la mentalidad colonial, pero sí en lo comercial, donde todo lo que está más cerca de Buenos Aires es lo que más desarrollo, más movimiento económico tiene. Todas las decisiones se toman en un lugar central y ahí todas las provincias tienen que acatar. Esa idea
que no es invento, digamos, de los españoles, pero que sí la toman y la trasladan acá a América, es lo que marcó la